Bienvenidos a el podcast de La Montaña, un espacio de minera de cobre quebradona para conversar con energía de la buena. A propósito, hoy vamos a conversar con una compañera de minera de cobre quebradona. Ella se llama Julia Andrea Salinas Jaramillo, porque es una de las personas que, a pesar de su juventud, es de las más antiguas en nuestro proyecto minero. Así que los invitamos para que escuchen y vean esta historia a continuación. Yuli, bienvenida al podcast de La Montaña. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, José, por la invitación. Empecemos un poco hablando sobre su historia con el proyecto Quebradona. ¿Cómo empezó en este proyecto? Bueno, José, pues la verdad la relación con Quebradona ha sido desde hace muchos años, cuando llegó por primera vez al municipio la empresa B2Gold, que se quedó como campamento en la finca hotel, que en ese tiempo conocíamos como Las Tapias, y mi familia y yo siempre vivimos ahí. Entonces ese fue como el primer acercamiento, incluso uno de mis hermanos trabajó con ellos, entonces fue como muy cercano. Luego ya hubo pues una pausa y retomó unos años más adelante ya AngloGold con Quebradona, y ahí fue donde ya ingresé a trabajar a los pocos meses de que ellos llegaron al territorio. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó en Quebradona? Tenía 20. Estaba casi que recién graduada del Sí, colegio. yo me gradué del colegio, luego hice una técnica en Compujer, estuve en Medellín un año y ya vine a Jericó, y cuando eso se estaban abriendo unas vacantes y yo mandé la hoja de vida, ingresé al proyecto como a los meses de haber enviado la hoja de vida. ¿Qué se imaginaba usted del proyecto desde afuera, antes de empezar a trabajar? Pues digamos que no era muy ajeno, ¿cierto? Porque conocíamos ahí un poco, porque eran vecinos pues de la casa donde yo vivía en ese tiempo, entonces era como un poco cercano, pero uno sí en la parte ya técnica y de por qué estaban y de cómo manejaban el tema acá interno, no era mucho lo que se sabía, era más la expectativa, ¿cierto? Entonces ya cuando ingresé, pues tuve la oportunidad de ir conociendo varias fases del proyecto, porque cuando yo ingresé, iban como en el Shakiro 5 apenas, y ya en estos días del año, no me acuerdo si fue a finales del año pasado, a principios de este, nos tocó el Shakiro 120, entonces siempre llevo algún tiempo. Bastante, ya más de 10 años. Sí, yo llevo 14 años con el proyecto. Para la gente que no está familiarizada con los conceptos que usted acaba de mencionar, Shakiro 5, Shakiro 104, explíquele un poco a la gente qué significa. Bueno, lo que pasa es que los pozos de perforación les van poniendo unos números según el consecutivo del que se van realizando. Entonces, cuando yo ingresé, estaban en el Shakiro 5 y ya luego en estos días se hizo el Shakiro 120. Que esos pozos es con lo que permiten, con esas perforaciones, encontrar un proyecto minero como el que se Sí, encontró aquí en exactamente. Jericó. Cuando yo ingresé, obviamente no se había definido bien ni cómo era el proyecto, ni cuál era el tamaño, solamente estaban en exploración y se venían haciendo diferentes tipos de estudios para determinar si era viable o no. Ya luego cambiamos de fase y ahí fue donde se determinó que sí Ujú. era un proyecto ya viable y que ya iban a empezar a mirar la manera como se iba a extraer. ¿Cómo se iba a desarrollar el proyecto minero? Volvamos un poco a su infancia. Usted nos contó que era vecina de ese campamento donde se alojaron las primeras personas que trabajaron en este proyecto, en Quebradona, allá por la finca Las Tapias, que es como cerca de la vereda La Estrella. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo creció usted? ¿Cómo está constituida su familia? Bueno, José, pues yo siempre he sido de Jericó, mis padres son de Jericó, soy la menor de 6 hermanos, mi padre murió cuando yo tenía 10 años, ¿cierto? Entonces mi infancia fue una infancia tranquila, de un niño en el campo, jugando, me encantaban las mascotas, tuve siempre todo tipo de animales, me encantaba jugar en las mangas y en el cafetal y comer frutas, o sea, era lo más típico pues de la infancia de los niños que crecimos en el campo. Y usted además era la menor de todos sus hermanos, ¿cierto? Usted es Sí, la soy menor. la menor. Entonces, obviamente, pues ahí con mi mamá y mi papá, ya estudiaba siempre en la zona urbana, entonces se Ujú. desplazaba siempre caminando, era más o menos media hora, una hora todos los días subiendo y bajando. Ahí hice la primaria en la Madre Laura, ya luego ingresé a estudiar al liceo, me gradué en el 2007 del Ujú. colegio.
Y cuando ya me gradué, obviamente, por el rendimiento académico, me dieron una beca para estudiar en Medellín, pero no era tan fácil, pues, el tema de la manutención en la ciudad, no tenía como quien asumiera esos costos, entonces no me pude ir. Entonces, como en compensación, me dieron una beca para estudiar en Compuger, que ahí fue donde hice una técnica en sistemas 2 años. Qué bien. Ha sido entonces usted siempre buena estudiante, siempre le ha gustado estudiar. Pues sí, digamos que era un tema de más de superación. Yo siempre he Ah, pensado que la educación es el camino a la superación. muy bien. Y ya estando ya aquí en Jericó de regreso, es que se vincula con Quebradona. Sí, entonces ya después de que estuve haciendo la técnica, ya cumplí la mayoría de edad, entonces me fui a Medellín un año y cuando regresé, pues estaban unas ofertas laborales, yo la pasé la hoja de vida y ingresé al proyecto en mayo del 2011 como auxiliar de digitación. Trabajaba Ujú. con el área técnica, pues en ese tiempo eran los geólogos los únicos como del área técnica que estaban más en el proyecto, entonces ingresé en esos años y estuve como auxiliar de digitación un tiempo. En geología estuve 5 años. Entonces Ujú. empecé como auxiliar de digitación y luego cuando terminé en geología ya era analista de base de datos. Y ya tiene un recorrido de ya más de 14 años, que es como yo lo decía al inicio, una de las compañeras más antiguas que conoce toda esa historia casi desde el principio de este proyecto y ya ha pasado por diversas áreas. De geología estuve en otra que era como parte más administrativa y ahora en control riesgos. Sí, entonces ya en ese momento, pues, que estábamos en geología, la empresa o el proyecto tuvo una parada en el 2015, a finales del 2015, y salió todo el mundo. Quedamos solamente como 10 personas Ujú. vinculadas directas al proyecto, realizando pues unas labores específicas. En ese momento yo quedé con el área de geología, pues con el tema de base de datos, y también empecé a involucrarme más en el esquema de auxiliar administrativa. Ya me tocó asumir pues otras responsabilidades porque como era tan poquito personal nos tocó como varios roles y en ese momento ya me involucré más con el tema de proveeduría, facturación, todo el tema de transporte, alimentación, alojamiento de las personas que quedaban. Ya me fui a mi licencia de maternidad y cuando regresé ya quedé con los dos cargos. Entonces hacía unas cosas para geología, unas cosas para servicios administrativos, porque era el mismo gerente de las dos Ujú. áreas. Entonces apoyaba como de manera transversal las dos áreas. Ya se llegó el momento de decidir, porque ya se activó pues mucho el proyecto, entonces ya me dijeron o se va para geología nuevamente o se queda en servicios administrativos. En ese momento pues tomé la decisión de quedarme en servicios administrativos porque ya eh, sentía que había aprendido en geología algunas cosas y que ya podía reforzar pues como el conocimiento en esta otra área, además que tenía unas facilidades adicionales y era que la oficina ya era en la zona urbana, entonces Claro. me quedaba más cerca a la niña, más Ujú. fácil para yo poderme desenvolver Claro, como más. claro. Y ya luego pasa a Ajá. control riesgos. Bueno, luego ya llevaba 5 años en servicios administrativos y sale una convocatoria interna para un analista de control riesgos. Entonces, pues yo no lo tenía como contemplado presentarme, sino que le dije a una amiga que fue empleada acá en la compañía que había salido esa convocatoria y me dijo, preséntese. Y yo le decía, no, yo no, pues yo no me quiero pasar. Y me dijo, no, preséntese, mire, es lo mismo, va a adquirir otros conocimientos, va a aprender otras cosas, no sé qué. Entonces ella misma me ayudó a hacer la hoja de vida y me presenté. Y Mm. cuando ya pues se dio la posibilidad de pasar a esta área, sí fue como diferente en muchas cosas, porque yo venía de un tema muy logístico, muy administrativo, digamos que acá el enfoque ya es diferente. Claro, y ha tenido usted la oportunidad de conocer distintas áreas, como nos acaba de mencionar, y que le hace pues también tener mucho conocimiento de distintas áreas de la misma empresa y tener también una visión integral de la misma compañía. Sí, digamos que esa era una de las cosas que más me motivaba a cambiar de área cuando se da la posibilidad y era que ya iba a conocer como otra línea Ujú. de la compañía y ya iba a tener la experiencia también en una hoja de vida, pues de que he tenido bastante manejo
de distintas cosas. Ujú. Por ejemplo, en geología, entonces todo el manejo de datos, de bases de datos, de programas de programación, de Access, de Excel a gran escala. Ya luego en servicios administrativos todo el tema de facturaciones, de manejo de proveeduría, otro tipo de cosas. Y ya con control riesgos, pues también me motivaba eso, de que era un área muy diferente, con yo no tenía casi contacto, pero que también me iba a poder aportar mucho. Entonces, ya cuando entré acá a control riesgos, pues tomé la decisión de seguir estudiando, porque en servicios administrativos había hecho una técnica auxiliar contable para Ujú. poder como que me diera las bases para el perfil que estaba desarrollando en ese momento. Ya ahora cuando entré a control riesgos, empecé a seguir estudiando para llegar a ser administradora de empresas y poder darle Mm. pues el enfoque un poco de lo que hago ahora. Y está casi recién graduada, ya hace unos mesecitos que se graduó, y que usted nos decía en otro espacio que era un sueño que tenía para demostrarle a su hija que, por decirle una cosa tan sencilla que usted decía, puede sonar muy sencillo, pero que cuando mi hija le preguntaran qué hace su mamá, que pudiera decir: mi mamá es profesional, es administradora de empresas. Exactamente, sí. Entonces fue como un reto laboral porque también había un tema pues de cumplir con el perfil, ¿cierto? De mejorar el perfil para el cargo y también hay un tema personal. Yo pienso que cuando uno a los hijos les demuestra con el ejemplo, eso vale más que 1000 consejos. Entonces Mm. era también demostrarle a ella que a veces las cosas no se hacen como están presupuestadas pues o como están planeadas, pero que nunca se puede desfallecer en cumplir el sueño que uno tiene, ¿cierto? Entonces, tomé esa decisión, estudiar cuando uno trabaja, cuando tiene tantos roles, no es sencillo, a veces es complejo, pero se logró gracias a muchas personas pues que uno encuentra en el camino, que lo apoyan, que lo respaldan, que muchas veces son como ese soporte que le jalan y le dicen hágale que usted es capaz y, y lo logré, pues no sé, Ujú. pero lo logré. Claro, y sacó adelante ya su carrera. Ese era uno de los sueños que usted tenía cuando se graduó del colegio, cuando era niño o está en el colegio, ¿qué otros sueños tenía? Pues digamos que a veces como que recuerdo cosas de cuando yo era niña, que jugaba en unas cositas como si fuera un computador y hablaba por celular y estaba en el computador. Entonces a veces estoy en ese mismo escenario ya en la Mm. vida real y recuerdo que ese era uno de mis sueños cuando yo era niña, trabajar como en algo así de, Como en una como oficina. en una oficina. Entonces ya siento que ha sido uno de mis sueños. Lo de estudiar, sí, siempre me gustó mucho estudiar, me iba súper bien. Entonces también por eso te digo, fue como un sueño que se demoró un poco para cumplir, pero que lo logré al fin y al Ujú. cabo. Con relación a lo de Gabriela, sí, siempre fue como ese sueño que cuando ella le preguntaran qué hacía la mamá, dijera que era profesional, que hacía, que era administradora de empresas. ¿Y ella, cuál fue la reacción de ella cuando la vio ya graduarse de administradora de Se empresas? quitó mi rete, creo que se llama lo que le Ujú. ponen a uno, y se lo puso y cogió el diploma que le tomaran una foto a ella, que así iba a quedar ella cuando se graduara. Ujú. Sí, orgullosa de los logros Sí, suyos. claro. Volviendo al tema de Quebradona, Julie, pues en todo este recorrido, más de 10 años, 14 años que lleva usted en este proyecto, ¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones que usted ha tenido en este proyecto de su trabajo? José, pues yo pienso que para las personas que venimos de familia humilde, que hemos estudiado y salido adelante y conseguido nuestros sueños con sacrificio, uno de los principales, digamos que logros que uno tiene es poder lograr ser independiente, ¿cierto? Ujú. Independiente económicamente, poder crecer, poder estudiar, poder em, potencializar también su entorno familiar, ¿cierto? Que las personas con las que usted está puedan estar mejor, ¿cierto? Ujú. Pero lo que más satisfactorio me ha parecido a mí en este tiempo es cuando he podido ayudar a los demás, o sea, cuando he podido ayudar a un compañero, cuando a pesar de que ya no estoy en un área, los compañeros me recuerdan la gran mayoría con ese afecto y con ese amor o con esa gratitud por lo que fue para ellos conocerme a mí. Eso Claro. ha sido de las cosas que más me ha impactado. ¿Y los mayores desafíos que ha tenido en todo este tiempo? Bueno, los mayores desafíos, pues digamos que ser mujer en un campo laboral no es tan sencillo, ¿cierto? Porque estamos en una sociedad un poco machista, ¿cierto? Entonces ya cuando usted ya como mujer tiene que tener un poco más de rango, de cargo o algún tipo De de responsabilidad. responsabilidad, por ejemplo, frente a los hombres, es complejo usted de 30 años parársele al lado de alguien de 50 años a decirle
pues que eso no se hace así, ¿cierto? Que hay una Ujú. manera correcta o que el procedimiento es diferente. Eso es un reto para uno como mujer y como persona, abrir campo para que otras mujeres puedan estar tan bien como está uno. Ujú. Muy bien, es abrirse como ese espacio y que no la juzguen en el caso, como usted acaba de decir, a las mujeres por el solo hecho de ser mujer, sino por las capacidades, que todavía hay mucho prejuicio. Sí, claro, y es difícil, en el campo laboral es difícil, todavía hay mucha, pues en Anglo no se ve eso, porque incluso acá los gerentes ahí es muy Ujú, proporcional hombres y mujeres, pero por fuera sí, es ujú. más difícil para uno, por ejemplo, relacionarse con la fuerza pública, cuando la mayoría son Claro, hombres, pues sí, es uno como de los retos. Otro de los retos también complejos es aprender a manejar lo laboral de lo personal, o sea, ujú, separar esos espacios, aprender también a soltar un poquito lo que usted no puede controlar, de lo claro. que sí, porque sí hay unas presiones que la verdad van generando algún tipo de impacto en la Ujú. vida de uno. Bueno, y en la casa suya, ¿maneja usted más la casa o se impone más su esposo? No, eso depende. Sí, porque él me ha dicho que incluso hace tiempo le escuché a él que le gustaba mucho la relación con usted, que porque usted era la que llevaba como la batuta, la Sí, lo que iniciativa. pasa es que yo pienso que el liderazgo es algo que nace con uno. Entonces, cuando uno tiene como esa capacidad Natural. natural de exactamente de organizar, de liderar, de llevar la batuta, pues eso siempre va a ser más Ujú, predominante, más allá de que sea un tema pues de género, sino que es algo que le nace a uno. Entonces, pues en lo laboral yo sí me destaco por el ujú, tema del liderazgo, porque si hay que organizar algo, entonces se puede lograr, me meto en la cabeza que lo vamos a lograr y se logra. Y en la familia, pues también es como ese mismo rol de poder impulsar a veces ujú. muchas cosas. Entonces, con Mauro pasa algo muy gracioso y es que él dice que para eso se consiguió una mujer que resuelva, para que Ya, ayude, claro que lleva la que iniciativa. tome la iniciativa Ajá, y que busque eso. Pero a mí eso me parece súper importante por el ejemplo que se le da a la niña. A claro. ella, y ella es súper empoderada de su papel como mujer y como hija. ¿Y qué iniciativas, por ejemplo, liderado usted en su casa? Porque pues además el esposo pues también le copia, pero por decir usted como que empuje, ¿qué cosas ha empujado? No, pues digamos que si vamos a tomar una decisión, tiene que ser obviamente entre los dos, no es como Ujú, que porque él es el hombre, entonces es lo que él diga, no, sí, tiene que ser algo que uno debe de consensuar entre los sí. dos. Entonces, si vamos a ir de vacaciones, vamos a organizarnos para poderlas lograr, dónde vamos a ir, si vamos a ir a comprar algo, pues no sé, proyectándonos para una vivienda o algo, Ujú, es algo muy enfocado a lo que en lo que yo vea. Entonces eso es algo que Mauro también resalta mucho y es que yo acá tengo un mundo más grande, más abierto que de pronto ujú. el que él pueda tener, ¿cierto? Una visión más amplia de muchas cosas. Claro, y incluso hace días que hablábamos con uno de los geólogos que hizo parte del descubrimiento de este proyecto, usted decía eso, que una de las cosas que le agradece a Anglogol es que le enseñó de cierta manera a ver más allá de la montaña. Sí, claro, lo que pasa es que mira, José, uno viene de una cultura campesina con papás pues campesinos de una escolaridad pues no muy buena, ¿cierto? Un nivel de escolaridad no muy alto, entonces yo me levanté creyendo que Jericó terminaba en Jamaica, o sea, que el Ujú, mundo era hasta Jamaica y ya ahí se acababa el mundo, pero ya cuando entras a una compañía donde conoces personas que vienen de todo el país, ¿cierto? O personas de otros de otros lugares del mundo. lugares del mundo o compañeros que han viajado por todo el Ujú, mundo conociendo culturas que te dicen, o sea, el mundo es más allá de lo que ves ahí, el ujú, de la montaña es más grande, pues obviamente a vos se te abren muchísimo las alas y vos ves que puedes lograr también todo eso que ujú, te que se pueda imaginaste algún proponer. día. Entonces, Ujú, para mí una de las cosas más enriquecedoras que ha tenido Quebradona es poder conocer tanta gente con tanta experiencia, gente tan inteligente. Acá hay gente demasiado inteligente. Yo digo que las cosas que yo algún día saliendo de Quebradona me llevaría en mi corazón sería todas las oportunidades que tuve de conocer tanta gente. O ujú, sea, cada uno tan diferente, con tantos sueños, pero tan capaces de muchas cosas. Acá hay profesionales excelentes. O sea, por ejemplo, yo resalto mucho a Juan Camilo Gómez. ujú, Es una de las personas que yo digo, él es demasiado bueno, demasiado inteligente, que uno dice, gracias a Dios y a la vida por permitirme claro, conocer personas así. Entonces, cuando el proyecto era tan visitado por extranjeros, era conocer una persona hoy, mañana otra, este viene de tal ujú, lado, este tiene tal experiencia, este trabajó en tal empresa, este logró tal cosa.
Entonces es muy bonito, incluso lo que decías cuando hablábamos esta semana con el que fue mi primer jefe, que empezaron a decir, y este ya está en tal lado, y este ya trabaja en Cerrejón, y este está en tal parte. O sea, vos ves que no, que el mundo no termina acá. Claro, claro. Ya hablamos de los sueños que usted cumplió, como el estudio, como ese sueño de poder trabajar en una oficina, o sueños que se esté proyectando en un futuro y que le gustaría cumplir, ¿cuáles son? Bueno, pues uno de mis principales sueños es poder hacer una casa para mí, para mi familia. Ujú. Trabajamos todos los días muy duro en ello, ¿cierto? Digamos que nosotros somos una familia con un ritmo de vida complejo, pues los dos trabajamos muy duro hasta tarde, los fines de semana, pero somos enfocados en los sueños y uno de nuestros principales objetivos como familia es poderle brindar a Gabriela oportunidades para que cumpla los sueños de ella. Sentimos que es una niña con muchas capacidades, Mm. a la cual el mundo no le va a quedar grande y queremos tener la capacidad económica de impulsarle esos sueños a ella. Es uno de nuestros principales objetivos, porque nuestra vejez ya está súper clara, entonces es más por ello. Pero ustedes también están muy jóvenes. Sí, pero igual sabemos que no, que cuando estemos viejitos nos vamos a ir para un asilo. Sí. Muy bien, Julie. Y a propósito de eso, de cuando esté viejita, ¿cómo le gustaría, por ejemplo, que la recordara su hija, incluso sus mismos compañeros de trabajo, su familia? Como una mujer fuerte, auténtica y que logró demostrar que no hay que cortarnos las alas para encajar en los moldes que la sociedad quiere que nosotros nos encajemos. Ujú. O sea, yo le repito mucho a mi hija que la sociedad es como un cubo y que no podemos permitir que nos quieran moldear para que quepamos en ese cubo. Así es, como cumplir los sueños también sin dejar de ser uno. Sí, lo que pasa es que a veces tenemos muchos estereotipos que cumplir. Ujú. Entonces yo pienso que eso le ha hecho muchísimo daño a la sociedad y al ser humano. Entonces siempre le he enfocado y a mí misma me he tratado de inculcar mucho de que no necesariamente para que yo sea feliz tengo que cumplir los estereotipos que Ujú. la sociedad ha venido Implantando. implantando en los demás. Y entonces sí, me gusta mucho eso y yo pienso que lo he logrado. O sea, no porque ella sea una niña, por ejemplo, entonces tiene que jugar siempre con muñecas. Si ella quiere jugar fútbol, manejar carro, manejar una tractomula y ella es feliz que lo haga. Claro. No como nos lo ha mostrado la sociedad, que es que las niñas son rosadito, muñecas y cocina, y los hombres son negros, carros y otro tipo de cosas. No, usted puede ser lo que quiera hacer siempre y cuando sea un buen ser humano. Así es, completamente de acuerdo. Y finalmente, usted que lleva tantos años en Quebradona, pues para nosotros no es ajeno que hay gente que no le gusta el proyecto, que se opone, que tienen temores. A la gente que tiene temores, que no le gusta el proyecto, ¿qué mensaje le gustaría compartir? Bueno, yo pienso que hay dos posiciones. Hay un no radical, que lo único que se puede poner ahí como antesala es el respeto, ¿cierto? Nosotros no tenemos que pensar igual, lo único que tenemos que tener igual todos es el respeto. Y ya los que tienen un poco más de dudas, que están más abiertos a conocer, pues es eso, desde la oportunidad por usted mismo de tomar una decisión basada en lo que usted escuche y en lo que usted mismo vea y en lo que su capacidad de entendimiento le permita, ¿cierto? Ya cuando usted tome la decisión basada en lo que usted conoce, en lo que usted tomó la decisión basada en hechos reales, pues ya va a ser una decisión suya, no de los demás. Yuli, muchas gracias por estar Muchas aquí con gracias, José, nosotros. muy No, amable. me pareció muy difícil. No, podríamos hacer otro. Sí, podríamos continuar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por vernos y escucharnos en este espacio, el podcast de la montaña, un espacio para conversar con energía de la buena y un podcast que es de Minera de Cobre Quebradona. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que disfruten este capítulo. Hasta la próxima.